al ser humano. El hombre nunca podrá entender a Dios, pero Dios sí entiende al hombre. Ahí fue cuando yo me pude dar cuenta que Dios me estaba llamando y me dijo: hasta aquí, no más. Tomé esa cerveza, la fui a tirar, me fui al baño, me bañé y me salgo cambiado ya. Y me dice mi esposa: ¿y ahora te vas a ir a la calle? Dice: ¿no te vas a quedar en casa? Le dije: no, no voy a ir a la calle. ¿Dónde vas? Voy a ir contigo a la iglesia, le dije. Nadie me había invitado ese día, humano, pero había alguien que me había dicho: hoy necesitas estar allá. Hoy necesitas estar allá. Dios siempre en su palabra dice: hoy es el día, no dejes para mañana, hoy es el día. Dios quiere hacer muchas cosas en la vida de cada uno, pero dice Dios: hoy. Mañana no puede ver un mañana de repente. Hoy. Gracias, hermano Julio. Ustedes son una de las personas que yo empiezo a contar a veces mi experiencia que tuve. Mi primer trabajo que yo empecé a hacer en la iglesia, yo le dije a mi esposa: ok, ustedes quisieron que viniera, yo voy a trabajar en lo que me digan que trabaja y no quiero que ustedes me sean de tropiezo porque no les voy a hacer caso ahora. Y la hermana Lucy Trejo me dijo: ¿quiere trabajar con nosotros en el departamento de misiones? Le dije: sí. Me ponían a abrir el servicio, hermano, me daba una vergüenza a mí. No tenía palabras, yo no sabía, pues no había aprendido a orar, no sabía cómo orar y se me era difícil, sudaba frío yo allí, viendo a la gente que éramos como unos 60 tal vez, en esa iglesia. Pero yo sudaba frío, hermano, pero yo lo hacía como quiera porque yo había empezado a sentir ese amor en las cosas de Dios, de Juier y todo eso. Pero es una historia larga, un día de esto voy a contar todo mi testimonio desde un principio. Pero de igual manera, hermano, estamos hablando del amor de Dios. Con cuánto amor Dios nos trae a sus caminos. Y cuando no entendemos muchas veces el llamado de Dios, Dios lo tiene que hacer. Y por amor muchas veces nos tiene que traer, aunque sea arrastrando con las patas quebradas, pero nos va a traer. Y ese es el amor de Dios, aunque muchos no lo entienden. Dice: ¿cómo es posible que siendo un Dios de amor traiga al ser humano con las patas quebradas? Sí, porque prefiere verte con las patas quebradas, pero no que se pierda tu alma. Aleluya, gloria a Dios. Mandamos saludos por allá, tal lugar donde nos están mirando. Tal vez nuestro pastor nos está mirando por allá. Deseamos que les la esté pasando bien. Dios lo guarde junto con la familia con la que él está. Y esta noche, hermano, quiero que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios. Hermano, ¿alguien puede traerme un poquito de agua, por favor? Oh, aquí estaba. Yo vi el aceite, dije: ese no se toma. Estoy nervioso, hermano. Pero le doy la gloria y la honra a aquel que me salvó, que tuvo misericordia de mí. Segunda de Corintios 12:10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Yo sé que ¿quién se va a sentir gozoso estando angustiado? ¿Quién se va a poder sonreír? Yo sé que es muy difícil, pero mire, mi hermano, en el amor, en el camino de Dios, cuando nosotros sabemos que padecemos
por causa de aquel que nos llamó, sabemos que tenemos una ganancia. Porque muchas veces padecemos por algo que no nos ayuda en nada y lo podemos soportar y no ganamos nada. Yo quiero hablarles un poquito de la vida del apóstol Pablo, ya que la conversión de él a mí me sorprende y me ha sorprendido mucho, y ha sido uno de los apóstoles al cual yo le tengo mucho respeto, igual que el apóstol Pedro. Pero yo sé que fue difícil también la vida de él, siendo una persona con muchos estudios, una persona preparada, una persona acostumbrada a que le obedecieran, una persona siendo admirada. Pero cuando el Señor lo encontró, una luz resplandeció en todo su ser, una luz que vino a aclarar sus ojos, su vista, una luz que cambió todo su ser del apóstol Pablo. Hubo un cambio en él, y aunque sufrió mucho cuando él se convirtió a Cristo, porque por todo lo que él había andado haciendo, la gente le tenía miedo. Donde quiera que se presentaba él a predicar la palabra, mucha gente le huía, tenían miedo. Dice, ese es el que perseguía a la iglesia, ese es el que persigue a la iglesia, seguro viene a tomarnos a nosotros también. Le tenían miedo. Y yo creo que el apóstol Pablo en esos momentos se sentía cohibido también. Él quería gritar, yo creo gritar desde dentro de su corazón, que no era el que era antes, que él había cambiado, que había entendido el propósito de Dios, que no era como él, la forma como trabajaba, que agradaba a Dios. Y pasó un proceso muy duro, muy difícil, pero poco a poco se fue adentrando, dándose a conocer, y por sus grandes testimonios, cómo hablaba y predicaba la palabra de Dios, diciendo que Jesucristo era Dios, que Jesucristo Hijo de Dios, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Empezaron a tener un poco de confianza en él, así como muchos de nosotros. A mí las personas que me conocieron antes, las que no me conocen a hoy, dice, ese era un borracho. La persona que lo conoce, algunos de ustedes que robaba o que tal vez hasta había matado, dice, ese era un matón. ¿Y qué le andas creyendo a ese? Ese no, cuídate mucho porque no te puedes descuidar porque te madruga. No, las personas van cambiando, hermano. El Señor cambia, transforma la vida del ser humano. Dice el Señor, el apóstol Pablo fue un buen predicador. Él no tuvo miedo a predicarle a toda la gente. Un buen predicador, dice, será mejor cuando haya sufrido un poco más. Y yo muchas veces a personas les digo, ¿tienes un ministerio? Sí, hermano, pero he pasado unas grandes pruebas y todavía te falta más, le digo. No, ¿cómo es posible? No, es que esto no puede ser así. Es que así es esto. ¿Te has pasado grandes pruebas? Ok, las has pasado, entonces te vienen otras más fuertes todavía. Pero también así vas a ir creciendo, va a ir subiendo, aumentando tu fe. El Señor te va a ir usando para cosas más grandes. Pero si no soportas lo pequeño, ¿cómo vas a soportar lo grande? Y esto no es para asustarse, hermano, ya que muchos hombres en el ayer padecieron terriblemente. Un hombre en el imperio de Nerón, un hombre llamado Ignacio, fue dedicado al obispado, dicen. Y ese hombre seguía a Pedro, al apóstol Pedro. Y cuando se dieron cuenta que se había convertido al Señor, fue apresado. Y fue puesto en prisión y sentenciado a muerte. Entonces él no se asustó.
Él dijo, él pidió a las iglesias que no intercedieran por él, que lo dejaran padecer, porque él empezaba a conocer al Señor y empezaba a enamorarse del Señor. Cuando el hombre, la mujer se enamora del Señor, se enamora de Cristo, no importa los sufrimientos que vengan a su vida, los puede soportar por amor a aquel que nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Por ese grande amor que el Señor ha demostrado por la humanidad entera. Y este hombre dice que fue sentenciado a muerte, sentenciado a ser triturado en los dientes de los leones, a ser molido por los dientes, por las fieras. Y cuando él se dio cuenta que había sido sentenciado, dice que dijo, empiezo a ser un discípulo de Jesús. Él no tuvo miedo. Él no dijo, no, entonces me arrepiento. Él se alegró. Él sintió un gozo dentro de su ser, aunque él sabía que había sido sentenciado a muerte y su muerte iba a ser horrenda, horrible. Él dijo, empiezo a ser un discípulo de Jesús. Nosotros nos atemorizamos muchas veces cuando empiezan a llegar las pruebas a nuestra vida. No queremos pasarlas, no queremos sufrir, queremos tirar todo mejor porque no queremos padecer. Pero si lo que nos espera más allá, dice, nos espera algo grande, que un día vamos a darnos cuenta que lo que padecimos, lo que sufrimos en esta tierra, no fue nada con lo que vamos a recibir un día.